Hola a todos, sean muy bienvenidos a este espacio de momentos de reflexión. En este video vamos a, en conjunto, reflexionar sobre un capítulo del libro Pan Nuestro, este libro de Chico Xavier por el Espíritu Emmanuel, que siempre nos trae aprendizajes muy interesantes y que nos sirven como herramienta para ese proceso de transformación personal que estamos viviendo todos. Entonces, antes de empezar a hablar sobre el capítulo como tal, les quiero invitar a una oración inicial para que podamos pedir al plano superior que nos brinde la capacidad de absorber esas palabras, esa oportunidad que nos trae la doctrina espírita para nuestro aprendizaje, que tengamos la mente y los corazones abiertos para que con las enseñanzas podamos construir una base más fuerte que nos impulse en ese proceso de reforma íntima. Que así sea, gracias a Dios. Bueno, entonces, ahora sí, empecemos con el capítulo 25 del libro Pan Nuestro. Y ese camino tiene como título En los caminos. Entonces, antes de pasar al texto como tal y a la reflexión, quiero empezar hablando de, en el Evangelio, cuando hablamos de camino o caminos, es importante que tengamos en mente que estamos hablando de progreso. Eso nos hace referencia a ese movimiento, a ese progreso del cual estamos todos a nuestro ritmo, cada uno en un camino, eh, quizás en un camino de una forma diferente, a un ritmo distinto, pero estamos todos en ese camino para el progreso. Eh, Antes de los capítulos de ese libro, pues nuestro, empiezan con un versículo. Y antes de leer el versículo como tal, quiero comentar que el versículo habla de estar junto al camino. Entonces, si el camino es hace referencia al progreso, al movimiento, estar junto al camino, estar en la orilla, no necesariamente estar en el camino. El borde del camino nos recuerda como una estancación, un corazón vacilante, como si estuviera atrapado a ciertas posturas, a ciertas posiciones que no nos permite estar en el camino como tal. Pero empecemos por el versículo, justamente, que está en Marcos. Y el versículo dice, y los que están junto al camino son aquellos en quien la palabra es sembrada. Mas habiéndola ellos oído, viene inmediatamente Satanás y quita la palabra en que ellos fue sembrada. Entonces aquí, como les comentaba, él habla de quienes están junto al camino y habla de esa sembra, ¿no? De la palabra. Tanto en Marcos, en Mateo, en Lucas, nosotros vemos de una forma u otra la parábola del sembrador, ¿no? Que describe un sembrador que esparce semillas en diferentes tipos de suelo, uno de ellos siendo ese borde del camino, la orilla. Entonces, ¿qué nos dice ese versículo? ¿Qué nos trata de decir eso? Que quienes están junto al camino, o sea, en la orilla, no necesariamente en el camino como tal, reciben la palabra, porque de una forma u otra, todos que estamos aquí en la tierra recibimos la palabra divina y denotan, pero esos que están junto al camino, denotan una postura espiritual que aún no han decidido entrar en el camino. Es como si no hubiera compromiso o no hubiera continuidad para que pudieran realmente entrar. Puede ser que son personas que sientan
Las renuncias para entrar en el camino, para estar en el camino, son demasiadas. Entonces, esas personas, al no vigilar esas semillas que han recibido, pueden estar abiertas o aparecen algunos elementos de la sombra, que pueden ser espíritus o incluso circunstancias que creamos nosotros mismos desde nuestras propias pasiones. Y entonces esas semillas en algunos momentos se pueden perder. Entonces, cuando él habla de Satanás, ¿no? O sea, que inmediatamente Satanás quita esa palabra que les fue sembrada. Obviamente no está hablando de eso de Satanás en esa figura literal, sino que está hablando de esas cosas, de esas pasiones que nosotros aún traemos con nosotros y que hace con que perdamos, ¿no? Las semillas que recibimos, la palabra que recibimos. Entonces aquí ya en el versículo nos cuenta bastante qué es lo que quiere decir con ese capítulo en los caminos. Entremos al texto como tal de Manuel, que empieza diciendo, Jesús es nuestro camino permanente para el divino amor. Entonces Jesús está en todas las regiones, en cada rincón, eh, en forma de sus pensamientos, de sus vibraciones, y eso llega a todo el planeta. Jesús es ese dinamismo del bien, es esa fuerza del progreso humano, es ese movimiento, es no estar parado. Entonces, es estar en el camino, pero teniendo como referencia la verdad. Entonces, Él como nuestro maestro es nuestro camino permanente para ese divino amor. Él nos muestra, es nuestro ejemplo para estar en ese camino. Pero en esta foto, aquí le estoy ejemplificando con esta imagen, caminando, siendo ese ejemplo para nuestro camino, pero realmente Jesús no camina solo. Esos caminos no están solos, ni siquiera fue así durante su estancia en la tierra. O sea, tenemos los relatos que siempre tenía las personas caminando con él. Y con el tiempo, cada vez más corazones están entrando en ese camino de forma voluntaria. Donde quiera que vayan, van difundiendo lo bueno, esas semillas de renovación, esos nuevos ejemplos. Entonces, Emmanuel dice, junto a él, a Jesús, siguen esperanzados todos los espíritus de buena voluntad, adherentes, sinceros a la ruta santificadora. Entonces aquí Emmanuel deja claro que son los espíritus de buena voluntad, que son aquellos que ya están en el camino, que son adherentes sinceros a esa ruta santificadora. Porque sin ella, sin esa ruta, sin ese camino y sin la buena voluntad, no hay ese movimiento del espíritu hacia el progreso. Entonces el evangelio se va convirtiendo en ese norte para toda la vida, ese compromiso, ese esfuerzo que se vuelve como una brújula. Avanzando. De esa vía bendita y eterna proceden las semillas de la luz celestial para los hombres comunes. Entonces, cada corazón, por más simple que sea, si tiene la buena voluntad, se convierte en un semillero. Está recibiendo y está entregando algo bueno. Pablo nos dijo que nosotros nos habla de ser la vajilla de barro. Significa que aquí todavía somos frágiles, pero igual somos útiles. Una vasija de barro es frágil, puede seguir cargando, puede seguir transportando, así como nosotros. Entonces, podemos ser sencillos, simples en nuestros testimonios, pero si tenemos la buena voluntad,
seremos semilleros. Y ahí, ¿cuál sería el gran paso para que un discípulo se destaque entre la multitud? Es la conciencia de la autonomía, es de entender que uno ya no actúa según las masas, sino que actúa con lo que está relacionado con la ley divina. Y Emmanuel sigue en ese capítulo diciendo, se hace imprescindible mucha observación de las criaturas para que el tesoro no les pase desapercibido. Entonces, la forma que llegan las semillas a veces es sutil. Puede sí, a veces ser una forma enérgica, como por ejemplo una enfermedad, pero la mayoría de las veces esas semillas, la palabra, ese aprendizaje llega como una brisa suave, llega con sutileza, son invitaciones suaves. Una siguiente parte del texto de este capítulo dice que casi siempre la centella divina aparece en los acontecimientos vulgares de cada día, en un libro, en una particularidad insignificante del trabajo, en la útil observación de un amigo. Entonces, son cosas pequeñas o que pueden parecer pequeñas, pero que nos trae justamente ese tesoro tan importante de la enseñanza divina. Y con eso nos exige también serenidad íntima, porque primero nosotros tenemos que entender el llamado, para luego entonces sentir la realización de ese llamado. Emmanuel también dice, la semiente santificante vendrá siempre, entre las más variadas circunstancias. Entonces vendrá para todos y según la posibilidad de comprensión de cada uno, pero esas semillas siempre llegarán. Y Emmanuel también complementa, como ocurre al viento generoso que esparce entre las plantas los principios de vida espontáneamente, la bondad invisible distribuye con todos los corazones la oportunidad de acceso a la senda del amor. Entonces, nuevamente, todos tienen la oportunidad de acceder a ese camino. No es impuesto. La invitación es suave, es tranquila, pero llega a todos. Aquí también podemos hacer una referencia a la parábola del banquete de bodas, donde el rey en cierto momento extiende la invitación de la boda a todos los que están en el camino, que están en todos los cruces. La invitación se extiende a cualquier persona. Entonces, todos vamos a recibir las palabras, la palabra, las semillas, independiente de donde estemos ubicados, pero cabe a nosotros entender cómo no dejar que esas semillas se vayan, estar atentos, estar vigilantes para recoger nuestras semillas, entender cuál es el llamado que nos trae y entender la realización que ese llamado también nos va a brindar. Ya yendo para la parte final, ya el cierre de ese capítulo, Emmanuel dice, si el terreno de tu corazón vive ocupado por hierbas de niñas y si ya recibiste el principio celestial, cultívalo con devoción, abrigándolo en el huerto de tu alma. El verbo humano puede fallar, mas la palabra del Señor es eterna. Acéptala y cúmplela, porque si te hurtas
al imperativo de la vida eterna. Tarde o temprano, el ángel de la angustia te visitará el espíritu, indicándote nuevos rumbos. Entonces, ¿qué nos dice aquí Emmanuel o cómo cierra, no? Diciendo, cómo cierra ese capítulo, diciendo que es necesario tener esas, pensemos, sí, en un campo, ¿no? Es necesario tener esas hileras abiertas junto con ese rastrillo para proteger las semillas. Entonces, ¿qué son esos rastrillos en nuestras vidas? A veces puede ser el dolor, sí, pero sobre todo el autoconocimiento. Ahí aquí Emanuel habla de cultivar con devoción, habla del huerto del alma. Es conocernos, de entendernos y con eso abrir el camino necesario para que esas semillas sean puestas y puedan ser cultivadas. Entonces es necesario desalojar la tierra del corazón como un agricultor realmente. Y aquí él también nos habla, él dice de acéptala, cúmplela. Porque primero va a venir ese viento generoso, va a venir ese llamado sutil, pero tarde o temprano, aquí él habla, el ángel de la angustia, va a venir para cumplir lo que el viento generoso no pudo cumplir. Entonces aquí seguramente han escuchado, ¿no? Que es aprender por el amor o por el dolor. Es algo similar, ¿no? Entonces, lo que Emmanuel nos invita es pongamos atención, estemos vigilantes. Las semillas están viniendo por cosas muy sencillas, muy simples, que a veces no nos damos cuenta. Cuidemos de nuestro corazón, no dejémonos llenar de hierbas dañinas para que podamos recibir esas semillas y cultivarlas de la manera que realmente tenemos que hacer, porque solo así vamos a salir de la orilla del camino y vamos realmente a entrar en el camino. Ahí es donde está nuestro movimiento, ahí es donde está nuestro progreso. ¿Y quién es nuestro principal guía, nuestro principal ejemplo de estar caminando en ese camino? Es Jesús. Becerra de Meneses dijo, sin Jesús una flor tiene 1000 espinas, pero con Jesús una espina tiene 1000 flores. Entonces, cultivemos esas semillas, cultivemos esas palabras para que podamos hacer con que florezca de la forma correcta. Con esto cerramos la reflexión de este capítulo 25 del libro Pan Nuestro. Espero les haya ayudado, les haya tocado el corazón de alguna forma. A veces, como nos dijo Emmanuel, con algo muy sencillo, como un video, estamos recibiendo semillas para entrar en ese camino. Entonces ahí espero que puedan quedarse con la reflexión para ese propósito. Para cerrar, realmente les invito entonces a esa una corta oración final donde agradecemos a Dios, al plano espiritual y a nuestro Maestro Jesús por esta oportunidad más de aprendizaje, ese contacto más con las enseñanzas y por tener a Jesús como ese maestro, como ese guía para ese camino que todos vamos a percorrer, que nosotros podamos tenerlo como nuestra fuente de inspiración para cómo percorrer ese camino que muchas veces nos va a demandar más esfuerzo, pero sabemos que es lo correcto. Que tengamos siempre esa luz en nosotros, impulsándonos en nuestro
progreso en nuestro caminar. Que así sea, gracias a Dios. Les agradezco una vez más por haber acompañado ese, ese video y nos vemos en un siguiente momento de reflexión. Muchísimas gracias.